Mi sobrina Verónica me delató a inmigración por $500. 500 miserables dólares. Esa fue la recompensa que le ofrecieron para traicionar a la única persona que la había salvado cuando todo el mundo le había dado la espalda. Yo estaba en la cocina preparando tamales cuando escuché el ruido. Eran las 5 de la mañana del 12 de marzo de 2025. Todavía estaba oscuro afuera. Los golpes en la puerta sonaban como explosiones. Hice, ¡abran la puerta! Mi corazón dejó de latir por un segundo. Me asomé por la ventana y vi las camionetas negras. 4 agentes con chalecos antibalas, uniformes que decían Police Eyes en letras grandes. Llevaban linternas que alumbraban como si estuvieran buscando a un criminal peligroso. No era un criminal, era Amalia Sandoval, una mujer de 58 años que había trabajado limpiando casas por 32 años en este país. Una mujer que había criado a 4 hijos sola después de que mi esposo murió en un accidente de construcción. Una mujer que nunca le había hecho daño a nadie. Pero en ese momento, para esos agentes, yo era solo otra indocumentada más. Un número, una estadística. Alguien que tenía que ser removida. «Señora, sabemos que está ahí. Abra la puerta o la vamos a tirar». El vecino de al lado ya había prendido la luz. Las cortinas se movían. Todo el mundo estaba viendo. Todo el mundo sabía lo que significaban esas camionetas negras a las 5 de la mañana. Mis manos temblaban cuando abrí la puerta. No tenía caso esconderme. Sabían exactamente dónde vivía. Sabían mi nombre. Sabían todo. «¿Amalia Sandoval?», me preguntó el agente más alto. Tenía ojos fríos, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. «Sí, soy yo», respondí con la voz quebrada. «Tenemos una orden de deportación. Tiene que venir con nosotros». Me pusieron las esposas ahí mismo, en la entrada de mi casa. Los vecinos seguían mirando. Doña Marta, que vivía al frente y con quien había tomado café por 15 años, cerró su cortina. No quería problemas. Nadie quería problemas. «¿Puedo llevar algo?», les pregunté. 5 minutos, me dijeron. Solo lo esencial. ¿Qué es esencial cuando te están arrancando de la única vida que conoces? ¿Qué puedes meter en una maleta cuando estás dejando atrás 32 años? Agarré una mochila. Metí ropa interior, un suéter, la foto de mis hijos cuando eran pequeños, la Biblia que mi mamá me había dado antes de cruzar el desierto en 1993, un rosario. Eso fue todo. Cuando salí de mi casa, esposada, con una mochila en la espalda, vi a Verónica parada en la esquina, mi sobrina, la hija de mi hermana Dolores, la niña que yo había criado como si fuera mi propia hija cuando Dolores murió de cáncer hace 10 años. Verónica estaba ahí, a media cuadra de distancia, viéndolo todo, y en sus ojos no había tristeza, no había culpa, solo había algo frío, algo muerto. En ese momento no lo entendí, pero después lo supe. Ella había sido quien me delató. «¿A dónde me llevan?», le pregunté a la gente. «Centro de detención en Luisiana. De ahí la van a deportar a México». Luisiana. Eso quedaba a 2000 millas de Los Ángeles. Mis hijos no iban a poder visitarme. Ni siquiera iban a poder despedirse de mí. Me metieron en la camioneta. El asiento olía a plástico y a miedo. Había otras 2 mujeres ahí, una salvadoreña y una guatemalteca. Las 3 llorábamos en silencio. No nos conocíamos, pero compartíamos el mismo dolor. Cuando la camioneta arrancó, miré por la ventana. Vi mi casa alejarse. Vi mi jardín donde había sembrado rosas y chiles. Vi el árbol de aguacate que planté cuando nació mi hijo menor. Vi mi vida desaparecer. Pero lo que más me dolió fue ver a Verónica todavía parada en esa esquina, todavía mirando, todavía sin ninguna emoción en la cara. No sabía por qué estaba ahí. No sabía qué papel había jugado en todo esto. Pero algo en mi corazón me decía que esto no era coincidencia. El viaje a Luisiana duró 2 días. Nos movieron de un centro de detención a otro. Primero Phoenix, luego Houston, finalmente Jena, Luisiana. Un pueblo en medio de la nada donde nos encerraron en un edificio que parecía cárcel. Celdas frías, comida horrible, luces que nunca se apagaban, mujeres llorando toda la noche, madres separadas de sus hijos, abuelas que no entendían qué estaba pasando. Todas compartíamos el mismo miedo. ¿Qué nos esperaba del otro lado? Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, porque esta historia no comenzó en marzo de 2025. Comenzó hace mucho tiempo, en un rancho polvoriento de Michoacán, donde nací en 1967.
Nací en San Felipe de los Herreros, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. Mi papá, Celestino Sandoval, trabajaba en el campo cortando caña. Mi mamá, Refugio, vendía tortillas hechas a mano en el mercado. Éramos 7 hermanos. Yo era la cuarta. Crecimos con hambre, pero con amor. Mi mamá nos enseñó a rezar y a trabajar duro. Mi papá nos enseñó que la dignidad no se compra con dinero. Cuando tenía 15 años conocí a Rodrigo. Era un muchacho del pueblo de al lado que trabajaba en la construcción. Era guapo, trabajador y soñador. Me prometió que algún día tendríamos nuestra propia casa, nuestros propios hijos, nuestra propia vida. Nos casamos cuando yo tenía 18 años. Tuvimos a nuestro primer hijo, Rodrigo Jr., un año después. Luego vino Daniela, después Miguel y finalmente Sofía, 4 bocas que alimentar con un sueldo que apenas alcanzaba para tortillas y frijoles. En 1992, un vecino le dijo a Rodrigo que en Estados Unidos pagaban $10 la hora por trabajar en construcción. $10. Rodrigo ganaba 15 pesos al día en México. Me voy a ir, me dijo una noche. Voy a trabajar 1 año y vuelvo con dinero. 1 año. Esa fue la promesa. Pero 1 año se convirtió en 2, luego en 3. Rodrigo mandaba dinero cada mes. $200, $300 cuando había trabajo. Con ese dinero compramos un terrenito. Construimos un cuarto de bloc. Los niños empezaron a comer carne los domingos. Pero yo lo extrañaba. Los niños lo extrañaban. Rodrigo Jr. preguntaba, ¿cuándo regresa mi papá? Y yo no sabía qué responder. Pronto, hijo, pronto. En 1993, Rodrigo me llamó desde un teléfono público. Amalia, quiero que vengas. Trae a los niños. Aquí podemos estar juntos y hacer una vida mejor. Yo no quería. Tenía miedo del desierto, de los coyotes, de lo desconocido, pero más miedo me daba quedarme sola. Más miedo me daba que mis hijos crecieran sin su padre. Así que tomé la decisión. Voy para allá, le dije. Le pagamos $2,000 a un coyote, todo lo que habíamos ahorrado. El coyote nos prometió que el viaje iba a ser seguro, que iba a durar 3 días, que había mujeres y niños en el grupo. Mentiras. Todo eran mentiras. El viaje fue un infierno. Cruzamos el desierto de Sonora en pleno agosto. El sol quemaba como fuego. Rodrigo Jr. tenía 5 años. Daniela tenía 3. Miguel tenía 2. Sofía apenas tenía 6 meses. Yo la cargaba en un rebozo amarrado a mi pecho. Caminamos de noche. Nos escondimos de día. Comimos lo que pudimos. Tomamos agua cuando la había. Los niños lloraban de cansancio. Yo lloraba de miedo. El coyote nos gritaba, «¡Cállense o nos van a agarrar!». El tercer día, Sofía empezó a convulsionar. La fiebre le subió tanto que su cuerpecito ardía. «Mi hija está enferma», le dije al coyote. «Necesita un doctor». «Aquí no hay doctores», me respondió. «O sigues caminando o te quedas». Seguí caminando, cargando a mi bebé moribunda, rogándole a Dios que no me la quitara, prometiéndole todo lo que tenía si la dejaba vivir. Sobrevivió. No sé cómo, pero sobrevivió. Cuando finalmente llegamos a Los Ángeles, Rodrigo nos estaba esperando en una casa pequeña en Pico Unión. Una casa de 2 cuartos que compartía con otros 5 mexicanos. «Bienvenidos a Estados Unidos», me dijo Rodrigo con lágrimas en los ojos. Pero Estados Unidos no se sentía como bienvenida. Se sentía como supervivencia. Los primeros años fueron difíciles. Rodrigo trabajaba en construcción. Yo limpiaba casas. Los niños iban a escuelas donde no hablaban español. Vivíamos con miedo constante. Miedo a la migra, miedo a la deportación, miedo a perderlo todo. Pero poco a poco fuimos construyendo algo. Ahorramos suficiente para rentar nuestra propia casa. Los niños aprendieron inglés. Rodrigo Jr. entró a la preparatoria. Daniela era buena en matemáticas. Miguel jugaba fútbol. Sofía cantaba en el coro de la iglesia. En 2005, cuando pensábamos que finalmente habíamos logrado estabilidad, todo se derrumbó. Rodrigo estaba trabajando en un edificio de 15 pisos en el centro de Los Ángeles. Algo salió mal con el andamio. Cayó desde el piso 12. No sobrevivió. Mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre que había cruzado el desierto conmigo, murió a las 3:47 de la tarde del 18 de julio de 2005. Tenía 42 años. No hubo compensación. No hubo justicia. El contratista dijo que Rodrigo no estaba registrado como empleado, que había sido un accidente, que no eran responsables. Así nomás. Una vida terminada y nadie pagó por ello.
Me quedé sola con 4 hijos, sin esposo, sin papeles, sin dinero. Solo tenía mis manos y mi voluntad de trabajar. Y trabajé. Dios sabe que trabajé. Limpiaba hasta 8 casas al día. Empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Mis manos se agrietaban del cloro. Mis rodillas me dolían de tanto arrodillarme a fregar pisos. Pero seguía adelante porque mis hijos me necesitaban. Rodrigo Jr. se graduó de la preparatoria en 2007. Entró a un community college. Quería estudiar ingeniería. Daniela quería ser enfermera. Miguel soñaba con ser maestro. Sofía, la más chiquita, quería cantar. Todo iba bien. O eso creía yo. Pero la vida tenía otros planes. Y esos planes incluían a Verónica, mi sobrina, la serpiente que yo había calentado en mi pecho. Mi hermana Dolores era 5 años mayor que yo. Ella se quedó en México cuando yo me vine. Se casó con un hombre que resultó ser alcohólico y golpeador. Tuvieron una hija, Verónica. Dolores soportó los golpes por años, soportó la pobreza, el hambre, la humillación, todo por Verónica. Hasta que en 2010 le diagnosticaron cáncer de páncreas, etapa 4. Le dieron 6 meses de vida. Me llamó llorando. Amalia, me voy a morir. No tengo dinero para el tratamiento. No tengo con quién dejar a Verónica. Su papá es un borracho que no sirve para nada. Por favor, ayúdame. ¿Qué iba a hacer? Era mi hermana. Verónica era mi sobrina. Tenía 15 años y estaba a punto de quedarse huérfana. Mándamela, le dije. Yo me hago cargo de ella. Verónica llegó a Los Ángeles en agosto de 2010. Era una muchacha flaca, tímida, asustada. Traía una maleta vieja con 3 cambios de ropa y una foto de su mamá. Gracias, tía, me dijo con lágrimas en los ojos. No voy a ser una carga, te lo prometo. La metí a la escuela. Le compré ropa. Le di el cuarto que compartía con Sofía. La traté como a una hija más, porque para mí ella era una hija más. Dolores murió 3 meses después. Verónica lloró por semanas. Yo la consolaba, la abrazaba, le decía que todo iba a estar bien, que yo iba a cuidarla, que nunca iba a estar sola. Los primeros años fueron buenos. Verónica era buena estudiante. Ayudaba en la casa, se llevaba bien con mis hijos, llamaba mamá a veces sin querer, y luego se disculpaba. No te disculpes, le decía yo. Yo soy tu mamá ahora. Se graduó de la high school en 2013. Entró al mismo community college que Rodrigo Jr. Quería estudiar administración de empresas. Voy a conseguir un buen trabajo y te voy a ayudar, tía, me decía. Voy a pagarte todo lo que has hecho por mí. Pero algo cambió cuando conoció a Brandon. Era un muchacho blanco, de familia con dinero, que estudiaba en UCLA. Se conocieron en una fiesta en 2015. Verónica tenía 20 años. Brandon la deslumbró. Tenía carro nuevo, ropa de marca, hablaba de viajes a Europa como si fueran viajes al supermercado. Verónica empezó a cambiar, empezó a avergonzarse de nosotros. Un día invitó a Brandon a la casa. Yo había preparado pozole, tamales, arroz con leche. Puse la mesa bonita. Me arreglé lo mejor que pude. Quería causar buena impresión. Brandon llegó con cara de asco. Miró nuestra casa pequeña, nuestros muebles viejos, nuestras decoraciones de mercado. Cute, dijo con una sonrisa falsa. Very authentic. Durante la cena, le preguntó a Verónica en inglés. So, your aunt doesn't speak English? No, respondió Verónica con vergüenza. She's been here for like 20 years and never learned. Yo entendía inglés. No lo hablaba bien, pero lo entendía. Y entendí perfectamente el tono de desprecio en su voz. Entendí perfectamente que mi sobrina se estaba avergonzando de mí. Después de esa noche, Verónica empezó a distanciarse. Ya no comía en la casa. Llegaba tarde. Pasaba más tiempo en casa de Brandon. Cuando le preguntaba dónde había estado, me respondía con groserías. No eres mi mamá. Deja de controlarme. Verónica, solo me preocupo por ti, le decía. Pues no te preocupes, ya no soy una niña. Tenía razón. Ya no era una niña. Era una mujer de 21 años, pero seguía siendo mi responsabilidad. En 2017, Brandon se graduó de UCLA y consiguió trabajo en una compañía de tecnología en San Francisco. Le propuso a Verónica que se fuera con él. Vente conmigo. Vamos a rentar un departamento. Vamos a empezar una vida juntos. Verónica estaba emocionada. Vino a contarme como si esperara que yo me alegrara con ella. Tía, me voy a San Francisco. Brandon dice que allá hay mejores oportunidades. ¿Y la escuela?, le pregunté. Verónica estaba a la mitad de su carrera. La termino allá. Hay mejores escuelas en San Francisco de todas formas.
¿Y Brandon? ¿Cuáles son sus intenciones contigo? Se molestó. No eres mi mamá para estarme preguntando esas cosas. Te estoy preguntando porque me importas, porque te he cuidado como si fueras mi hija, porque no quiero que salgas lastimada. Verónica me miró con desprecio. ¿Sabes qué, tía? Estoy cansada de vivir así. Cansada de esta casa pequeña. Cansada de comer frijoles todos los días. Cansada de fingir que todo está bien cuando vivimos como pobres. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. ¿Pobres? Verónica, trabajé 12 horas al día para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras ropa, para que no te faltara nada. Y te lo agradezco, tía, pero ya es tiempo de que haga mi propia vida. Se fue a San Francisco en junio de 2017. No volvió por Navidad. No volvió por mi cumpleaños. No volvió cuando Rodrigo Jr. se graduó de la universidad. Llamaba de vez en cuando. Conversaciones cortas, frías. ¿Cómo estás, tía? Bien, mija. ¿Y tú? Bien también. Ocupada con el trabajo. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? No sé. Está difícil con el trabajo. En 2019, Brandon la dejó. La corrió del departamento que compartían. Verónica me llamó llorando. Tía, ¿puedo regresar? Brandon me dejó y no tengo a dónde ir. Podría haberle dicho que no. Podría haberle recordado todas las veces que me había despreciado, todas las veces que había preferido a Brandon sobre nosotros, pero no lo hice, porque ella seguía siendo mi sobrina, seguía siendo la hija de mi hermana Dolores. Claro que puedes regresar. Esta es tu casa. Regresó en septiembre de 2019. Llegó con 2 maletas y el corazón roto. Lloró por semanas. Yo la consolaba como había hecho cuando murió Dolores. Va a doler por un tiempo, pero vas a sanar. Poco a poco empezó a recuperarse. Consiguió trabajo en una tienda de ropa. Retomó sus estudios. Empezó a ser la Verónica que yo conocía. O eso creía yo, porque en realidad Verónica estaba cambiando de formas que yo no podía ver. Se volvió obsesionada con el dinero. Todo el tiempo hablaba de cuánto ganaba, cuánto ahorraba, cuánto necesitaba para mudarse a su propio departamento. No quiero depender de nadie nunca más, decía. En 2020, cuando empezó la pandemia, yo perdí la mayoría de mis trabajos. La gente ya no quería que nadie entrara a sus casas. De 8 casas que limpiaba, me quedaron 2. El dinero se puso difícil. Verónica seguía trabajando en la tienda, pero también perdió horas. Entre las 2 apenas juntábamos para la renta y la comida. Mis otros hijos ayudaban cuando podían, pero todos tenían sus propias familias, sus propias responsabilidades. Fue en ese tiempo cuando empezó el resentimiento. Verónica se quejaba de que estábamos viviendo apretados, de que ella no podía ahorrar porque tenía que contribuir a la casa, de que esto no era lo que ella había planeado para su vida. Nadie planeó una pandemia, Verónica, le decía. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Tú estás haciendo lo mejor que puedes, me respondía. Yo merezco más que esto. En 2023, cuando las cosas empezaron a mejorar, Verónica consiguió un mejor trabajo en una oficina. Ganaba $2,500 al mes. Buena plata para una muchacha de 28 años, pero no era suficiente para ella. Quería su propio departamento, quería un carro nuevo, quería viajar, quería todas las cosas que Brandon había tenido y que ella creía merecer. Si tuvieras papeles, podrías conseguir mejor trabajo, me decía. Pero como no los tienes, siempre vamos a vivir así. Era mi culpa, según ella. Mi culpa por ser indocumentada. Mi culpa por no haber arreglado mis papeles, como si arreglar papeles fuera tan fácil. Como si yo no hubiera intentado 1000 veces, como si el sistema no estuviera diseñado para mantenerme afuera. Y entonces llegó febrero de 2025, el mes que cambió todo, el mes en que Verónica tomó la decisión que destruiría mi vida y eventualmente la suya. Era un viernes por la noche. Verónica llegó a la casa más tarde de lo normal. Traía una cara extraña, mezcla de emoción y culpa. Tía, necesito hablar contigo, me dijo. Dime, mija. Encontré la manera de conseguir dinero para mudarme. Mi corazón se alegró. ¿En serio? ¿Te dieron un aumento en el trabajo? No exactamente. Se sentó en la mesa de la cocina. Sus manos temblaban. Hay un programa del gobierno. Si reportas a alguien indocumentado que esté cometiendo un crimen, te dan una recompensa. Me quedé fría. ¿Qué estás diciendo, Verónica? No es nada personal, tía, pero tú estás aquí ilegalmente, y técnicamente, trabajar sin permiso es un crimen. No podía creer lo que estaba escuchando.
Verónica, ¿me estás diciendo que me vas a reportar a inmigración? No necesariamente a ti, pero conozco a otras personas que... ¿Quiénes? Doña Marta de enfrente, don Carlos que vive en la esquina, la señora que vende tamales en la tienda mexicana. Gente que yo conocía, gente que eran mis vecinos, gente que, como yo, solo estaban tratando de sobrevivir. Verónica, esa gente no ha hecho nada malo. Están aquí ilegalmente. Eso es suficiente. ¿Y cuánto te pagan por traicionar a tu propia gente? $500 por cada persona. $500. El precio de una vida. El precio de años de trabajo. El precio de familias destruidas. No puedes hacer eso, Verónica. ¿Por qué no? El gobierno está deportando gente de todas formas. Al menos yo puedo sacar algo de provecho. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Esa gente tiene hijos, tiene familias. ¿Sabes el daño que les vas a hacer? Se encogió de hombros. No es mi problema. Cada quien es responsable de su propia situación. Tú también eres indocumentada, Verónica. ¿Se te olvidó? Tú tampoco tienes papeles. Por eso me vine cuando era menor de edad. Puedo aplicar para DACA. Tengo protección. Tú no. La miré como si fuera una extraña, y en ese momento me di cuenta de que lo era. Esta no era la Verónica que había llegado a mi casa llorando a los 15 años. Esta no era la Verónica que yo había criado. Esta era alguien que yo no conocía. Si haces esto, Verónica, no vuelvas a esta casa. No vuelvas a llamarme tía. No vuelvas a decir que eres familia. Perfecto, respondió. De todas formas, ya me quiero ir de aquí. Se levantó de la mesa y se fue a su cuarto. Yo me quedé ahí sentada, temblando. ¿De verdad era capaz de hacer eso? ¿De verdad iba a vender a su propia gente por $500? Esa noche no pude dormir. Pensé en hablar con alguien. ¿Pero con quién? ¿Con mis hijos? No quería preocuparlos. ¿Con doña Marta? ¿Y decirle qué? Mi sobrina te va a reportar a inmigración. Decidí que Verónica solo estaba enojada, que se le iba a pasar, que en el fondo seguía siendo buena persona. Me equivoqué. Me equivoqué terriblemente. Una semana después, doña Marta desapareció. Su casa quedó vacía de la noche a la mañana. Sus hijos lloraban en la calle. Se llevaron a mi mamá, decían. Vinieron los de inmigración y se la llevaron. Mi corazón se hundió. Verónica lo había hecho. Había reportado a doña Marta. Esa noche la confronté. Fuiste tú, ¿verdad? Tú reportaste a doña Marta. No lo negó. Te dije que lo iban a hacer. ¿Cómo pudiste? Esa señora nunca te hizo nada. Y yo nunca le hice nada. Solo reporté lo que vi. Si ella estaba aquí ilegalmente, eso no es mi culpa. ¿Y los $500? ¿Ya te los dieron? Sonrió. Ya están en mi cuenta. Otros 1,500 y puedo pagar el depósito de mi departamento. Me dio tanto asco que tuve que salir de la cocina. No podía ni verla. Esta persona ya no era mi sobrina. Era un monstruo que yo había creado sin darme cuenta. 2 semanas después, don Carlos también desapareció. Luego la señora de los tamales. Luego un señor que vendía frutas en la esquina. Uno por uno, mis vecinos iban desapareciendo. Y yo sabía quién los estaba entregando. Le supliqué que parara. Verónica, por favor. Esta gente tiene familias, tienen hijos. ¿Qué les va a pasar cuando sus padres sean deportados? No es mi problema, respondía siempre. Ellos sabían el riesgo. Tú también sabes el riesgo. ¿Qué va a pasar cuando te toque a ti? A mí no me va a tocar. Yo soy lista. Yo tengo protección. No existe protección contra el karma, Verónica, se rió. El karma no existe, tía. Solo existe la gente lista y la gente tonta. Yo soy lista. Pero lo que no sabía Verónica era que había algo más grande que la astucia. Había justicia. Había consecuencias, y ambas la estaban esperando. El 10 de marzo de 2025, Verónica llegó a la casa con una sonrisa enorme. Ya tengo los 3,000, me dijo. Mañana voy a ir a ver el departamento. Por fin me voy a mudar. ¿Cuántas personas más reportaste? Las suficientes, respondió sin ningún remordimiento. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que todavía me quedan nombres en la lista. Puedo sacar otros 2,000 o 3,000 más. Mi sangre hirvió. No te das cuenta del daño que estás haciendo. No te das cuenta de que estás destruyendo familias. Las familias se destruyen solas cuando deciden romper la ley. Tú también rompiste la ley, Verónica. Tú también cruzaste sin permiso. La única diferencia es que yo te protegí. Yo nunca te habría vendido por $500. Esa fue tu decisión, me respondió. Nadie te obligó a hacerlo. Tienes razón. Nadie me obligó. Lo hice porque te amaba, porque eras la hija de mi hermana,
porque pensé que merecías una oportunidad. Y te lo agradezco, tía. Pero eso no significa que tenga que sacrificar mi futuro por el tuyo. Esas fueron las últimas palabras que le dije antes de que todo se derrumbara. No tienes futuro, Verónica. Solo tienes dinero manchado de sangre. 2 días después, el 12 de marzo, los agentes tocaron mi puerta. Y ahí estaba Verónica, en la esquina, viéndolo todo. Porque ella me había reportado a mí también. En el centro de detención de Luisiana, pasé 15 días. 15 días que se sintieron como 15 años. Dormía en un catre de metal. Comía comida que sabía a cartón. Compartía celda con 20 mujeres que, como yo, habían sido arrancadas de sus vidas. Había una salvadoreña que se llamaba Marisol. Tenía 3 hijos. Su esposo estaba en Guatemala. No sabía cómo iban a sobrevivir sin ella. Lloraba todas las noches llamando a sus hijos por sus nombres. Miguel, Alejandra, Josué. Había una guatemalteca llamada Rosa. Había trabajado 20 años limpiando un hospital. Tenía una hija que iba a graduarse de la universidad en 2 meses. No iba a poder verla recibir su diploma. Todo lo que hice fue por ella, me decía. Y ahora no voy a estar ahí. Había una hondureña llamada Isabel. La habían reportado su propia nuera. Mi hijo se casó con una gringa, me contó. Ella nunca me quiso. Siempre me vio como una carga. Un día le dije a mi hijo que ella no estaba criando bien a mis nietos. A la semana siguiente, la migra tocó mi puerta. Todas teníamos historias similares, historias de traición, historias de familias rotas, historias de vidas destruidas por $500, por resentimiento, por odio. Mis hijos me llamaban todos los días. Rodrigo Jr. estaba tratando de conseguirme un abogado. Daniela estaba juntando dinero. Miguel estaba llamando a organizaciones de derechos humanos. Sofía no dejaba de llorar. «Mamá, vamos a sacarte de ahí», me decía Rodrigo. «Vamos a encontrar la manera». Pero yo sabía la verdad. No había manera. Yo había vivido 32 años en este país sin papeles. 32 años escondida. El sistema no perdona eso. El día 13 me llevaron a una audiencia. Un juez que no me miró a los ojos me dijo que tenía 48 horas antes de ser deportada a México. ¿Tiene algo que decir en su defensa?, me preguntó. Sí, respondí. Llevo 32 años en este país. Crié 4 hijos aquí. Trabajé honestamente. Pagué impuestos con un número de ITIN. Nunca cometí un crimen. ¿Por qué merezco ser deportada? El juez suspiró. Señora Sandoval, entiendo su situación, pero la ley es clara. Usted entró ilegalmente y permaneció ilegalmente. No tengo otra opción. ¿Y quién me reportó?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eso es confidencial. Pero no era confidencial. Yo sabía exactamente quién me había reportado. La misma persona que había reportado a doña Marta, a don Carlos, a la señora de los tamales, mi propia sobrina, la niña que yo había criado como hija. 48 horas después, me subieron a un avión. Había 200 deportados en ese vuelo, hombres y mujeres esposados como criminales. Algunos lloraban, otros estaban en silencio, mirando por la ventana su vida desaparecer. Yo estaba entre los silenciosos. Ya no tenía lágrimas. Solo tenía un dolor profundo en el pecho que no se quitaba con nada. El dolor de saber que la persona que me había destruido era alguien a quien yo amaba. El avión aterrizó en la Ciudad de México a las 3 de la tarde del 28 de marzo de 2025. Nos bajaron como ganado, nos formaron, nos revisaron, nos trataron como si fuéramos basura. «Siguiente», gritó un oficial. Me acerqué. «Nombre: Amalia Sandoval. ¿Tiene familia en México?» «No. Toda mi familia está en Estados Unidos». Me dio un papel con información sobre albergues para deportados. «Buena suerte», me dijo sin ninguna emoción. «Buena suerte». Como si la suerte tuviera algo que ver con esto. Salí del aeropuerto con mi mochila y mi rosario. No conocía a nadie en la Ciudad de México. Hacía 32 años que no ponía un pie en este país. México se sentía extraño. Las calles, los sonidos, hasta el español sonaba diferente. Caminé sin rumbo por horas. Pasé por mercados, por parques, por calles llenas de gente que me ignoraba completamente. Era invisible aquí también. Invisible en Estados Unidos. Invisible en México. ¿En dónde pertenecía? Al anochecer, llegué a un albergue para deportados en la colonia Doctores. Era un edificio viejo, pintado de azul, con un letrero que decía «Casa del Migrante». Toqué la puerta. Un señor mayor abrió. «¿Qué necesita?» «Acaban de deportarme. No tengo a dónde ir».
Me miró con compasión. Pase, aquí puede quedarse el tiempo que necesite. El albergue estaba lleno de gente como yo, deportados, rechazados, olvidados. Esa noche dormí en un colchón delgado en el piso. A mi alrededor había otras 30 mujeres, todas con la misma historia, todas con el mismo dolor, todas preguntándose lo mismo. ¿Y ahora qué? Los días en el albergue se convirtieron en semanas. Yo ayudaba en la cocina, limpiaba los baños, trataba de mantenerme ocupada para no pensar. Pero las noches eran difíciles. Las noches no podía evitar pensar en mis hijos, en mi casa, en la vida que había perdido. Rodrigo Jr. me llamaba todos los días. Mamá, encontramos un abogado. Dice que podemos apelar tu deportación. ¿Con qué dinero, hijo? Yo pago, no me importa lo que cueste. Pero yo sabía que era inútil. Las apelaciones tomaban años, y mientras tanto yo estaría atrapada en México, lejos de mis hijos, lejos de mis nietos, lejos de todo lo que amaba. En abril conocí a una señora en el albergue que se llamaba Patricia. Ella había sido deportada 3 meses antes. ¿Sabes quién me reportó? Me preguntó un día. Mi propia hija. ¿Tu hija? Sí. Se casó con un hombre rico. Yo era una vergüenza para ella. Una mamá mexicana sin educación que limpiaba casas, así que me quitó de su camino. Su historia era tan parecida a la mía que me dio escalofríos. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le pregunté. Voy a sobrevivir, respondió. ¿Qué más puedo hacer? Sobrevivir. Esa se convirtió en mi meta también. No vivir, solo sobrevivir. Un día a la vez, una hora a la vez, un minuto a la vez. Pero entonces algo pasó, algo que cambió todo. Algo que le demostró a Verónica que el karma sí existe y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Era el 15 de mayo de 2025, 2 meses después de mi deportación. Estaba en el albergue cuando Rodrigo Jr. me llamó. Mamá, tengo que contarte algo. Su voz sonaba extraña, mezcla de satisfacción y tristeza. ¿Qué pasó, hijo? Es sobre Verónica. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tiene Verónica? La arrestaron. ¿Qué? ¿Por qué? Por fraude de inmigración. Resulta que el programa del gobierno que ella decía que existía, no existe. Era una estafa. No entendí. ¿Cómo? Alguien la contactó por internet. Le dijeron que el gobierno estaba pagando por reportar indocumentados, que había una recompensa de $500 por cada persona. Pero yo pensé, era mentira, mamá. Todo era mentira. No hay ningún programa así. Lo que sí existe es una ley que dice que reportar falsamente a alguien para beneficio personal es un crimen federal. Me quedé sin palabras. Entonces, ¿todo este tiempo Verónica estuvo cometiendo un crimen? Exactamente. Y no solo eso, los pagos que recibía también eran falsos. ¿Cómo falsos? Eran cheques sin fondos, dinero que nunca existió. Las personas que la contactaron eran estafadores que se aprovecharon de su avaricia. No podía creerlo. Entonces, ¿nunca recibió dinero real? No, todo el dinero que ella pensó que había ganado era falso. Los cheques rebotaron. Ahora debe miles de dólares a su banco por depositar cheques falsos. Pero ella dijo que ya tenía $3,000. Era su imaginación. O mentiras. El banco la contactó hace una semana diciéndole que todos los cheques habían rebotado y que debía $4,500 en cargos por sobregiro. Por un momento no supe qué sentir. ¿Satisfacción? ¿Tristeza? ¿Rabia? ¿Y por qué la arrestaron? Porque cuando ICE investigó quién la había estado reportando gente, descubrieron que ella no tenía autorización para hacerlo, que estaba cometiendo fraude, y también descubrieron otra cosa. ¿Qué? Que ella tampoco tiene papeles. Su aplicación de DACA fue negada hace 2 años. Nunca te dijo. Me senté en el suelo. ¿Verónica es indocumentada? Sí, mamá. Y ahora está en el mismo centro de detención donde tú estuviste. La ironía era tan cruel que no sabía si reír o llorar. Verónica había reportado a más de 15 personas, incluyéndome a mí, pensando que ella estaba protegida, pensando que era más lista que todos. Y resulta que ella estaba en la misma situación que nosotros. ¿Cuándo la arrestaron? Hace 3 días. Me llamó pidiéndome que la ayudara, que pagara su fianza. ¿Y tú qué le dijiste? Rodrigo guardó silencio por un momento. Le dije que no. ¿Por qué? Porque por su culpa mi mamá fue deportada. Por su culpa doña Marta, don Carlos y toda esa gente perdieron sus vidas. No merezco nuestra ayuda. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque mi hijo tenía principios.
Tristeza porque, a pesar de todo, Verónica seguía siendo familia. ¿Qué va a pasar con ella? La van a deportar. Probablemente en las próximas semanas. Verónica, la que había destruido tantas vidas por codicia, ahora enfrentaba el mismo destino. La que había creído que era más lista que todos, ahora estaba pagando el precio de su arrogancia. Esa noche pensé mucho en ella. Pensé en la niña de 15 años que había llegado a mi casa llorando. Pensé en todas las veces que la había consolado, alimentado, protegido. Pensé en cómo había tomado las peores decisiones posibles. Y pensé en Dolores, mi hermana. ¿Qué habría dicho si hubiera visto en qué se había convertido su hija? ¿Habría estado orgullosa? ¿Decepcionada? ¿Triste? 2 semanas después, Rodrigo me llamó otra vez. Mamá, Verónica fue deportada hoy. ¿A dónde la mandaron? A Michoacán, al mismo pueblo donde naciste tú. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. Verónica había terminado exactamente en el lugar del que yo había escapado 32 años atrás, el lugar que ella tanto había despreciado, el lugar donde ahora tendría que empezar de cero. ¿Ella te llamó? Sí, me pidió dinero, le dije que no. Rodrigo, ella sigue siendo familia. Mamá, ella te delató, te quitó todo. ¿Cómo puedes siquiera pensar en ayudarla? Tenía razón, pero algo en mí no podía dejarla completamente sola. No por ella, por Dolores, por la memoria de mi hermana que me había confiado a su hija. Mándale $50, nada más. Que sepa que no la hemos abandonado completamente, pero que tampoco vamos a olvidar lo que hizo. Rodrigo suspiró. Si tú lo dices, mamá, pero no merece ni eso. Los días siguieron pasando. Yo seguía en el albergue. Seguía ayudando en la cocina, seguía llamando a mis hijos, seguía tratando de encontrar algún propósito en esta nueva vida que no había elegido. En junio, el padre Miguel, el director del albergue, me ofreció un trabajo. Amalia, necesito a alguien que ayude a coordinar las donaciones de comida. Pagaría un pequeño salario. No es mucho, pero es algo. Acepté. No porque necesitara el dinero, aunque lo necesitaba. Acepté porque necesitaba sentirme útil. Necesitaba sentir que mi vida todavía tenía valor. Empecé a trabajar con otras mujeres deportadas. Organizábamos la comida, limpiábamos, cocinábamos, consolábamos a las que llegaban recién deportadas, llorando, perdidas, como había estado yo. Va a estar bien, les decía, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Va a doler por mucho tiempo, pero vas a sobrevivir. Y lentamente empecé a creerlo. Empecé a creer que yo también iba a sobrevivir. En julio, algo inesperado pasó. Verónica me llamó. Tía, me dijo con voz quebrada. Por favor, perdóname. No respondí, solo escuché. Sé que lo que hice fue horrible. Sé que arruiné tu vida. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, ayúdame. Estoy sola aquí. No conozco a nadie. No tengo dinero. No tengo nada. Las mismas palabras que yo le había dicho a Rodrigo Jr. cuando me deportaron. Las mismas súplicas. El mismo dolor. ¿Dónde estás?, le pregunté. En San Felipe de los Herreros, en el pueblo donde tú naciste. Por supuesto. El círculo se había cerrado completamente. ¿Y qué quieres que haga? No sé. Cualquier cosa. Solo necesito saber que no estoy completamente sola. Podría haberle dicho que no. Podría haberle recordado todo el daño que me había hecho. Podría haberle colgado el teléfono, pero no lo hice, porque a pesar de todo, yo no era como ella. Yo no podía abandonar a alguien que sufría, aunque esa persona me hubiera hecho sufrir primero. Voy a ver qué puedo hacer, le dije, pero no prometo nada. Gracias, tía. Gracias. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que... No me prometas nada, Verónica. Las promesas ya no significan nada entre nosotras. Colgué el teléfono. Y por primera vez desde que había sido deportada, lloré. No por mí, por ella, por la niña que pudo haber sido y nunca fue. Hablé con el padre Miguel sobre la situación de Verónica. Él conocía la historia completa. Sabía lo que ella me había hecho. ¿De verdad quieres ayudarla?, me preguntó. No quiero, pero siento que debo. No por ella, por su mamá, por Dolores. El padre Miguel asintió. El perdón no es para la persona que te lastimó. Es para ti, para que puedas soltar el veneno que llevas adentro. Tenía razón. Cada vez que pensaba en Verónica, sentía rabia. Rabia que me comía por dentro. Rabia que me estaba destruyendo lentamente. Si quería sanar, tenía que soltar esa rabia.
Contacté a una conocida en San Felipe de los Herreros, doña Lupita, una prima lejana que todavía vivía ahí. Lupita, necesito un favor. Dime, Amalia. Hay una muchacha que acaba de llegar deportada. Se llama Verónica. Es mi sobrina. ¿Podrías darle un lugar donde quedarse por unos días? Claro, Amalia. ¿Cuántos días necesitas? No sé. Tal vez una semana mientras consigo algo más permanente para ella. Doña Lupita aceptó. Verónica tuvo un techo temporal, pero yo dejé claro que no iba a hacer más que eso. No iba a rescatarla completamente. Ella tenía que aprender a sobrevivir por su cuenta, como yo había tenido que hacerlo. Pasaron los meses, julio, agosto, septiembre. Yo seguía trabajando en el albergue, seguía hablando con mis hijos, seguía tratando de construir algo parecido a una vida en este país que ya no se sentía como mi casa. Verónica me llamaba cada 2 semanas. Las conversaciones eran cortas, incómodas. ¿Cómo estás, tía? Aquí estoy, Verónica. ¿Y tú? Sobreviviendo. Conseguí trabajo limpiando casas. La ironía no se le escapó a ninguna de las dos. Ella, que tanto había despreciado mi trabajo, ahora estaba haciendo exactamente lo mismo. ¿Y el dinero? Gano 100 pesos al día. Apenas me alcanza para comer. 100 pesos, menos de $5 americanos. Esa era ahora su realidad. La muchacha que había soñado con departamentos lujosos ahora vivía con $5 al día. En octubre, algo cambió en Verónica. Lo noté en su voz. Ya no había arrogancia. Ya no había excusas, solo había humildad. Tía, tengo que decirte algo. Dime. Lo siento, de verdad lo siento. Sé que ya te lo he dicho antes, pero ahora lo digo de verdad. Ahora entiendo lo que te hice. Ahora entiendo el dolor que causé. Por primera vez, su voz sonaba sincera. ¿Qué te hizo cambiar? Estar aquí, estar sola, estar en el mismo lugar donde tú naciste, haciendo el mismo trabajo que tú hacías, ganando lo mismo que tú ganabas. Ahora entiendo por qué te fuiste. Ahora entiendo por qué hiciste todo lo que hiciste. Guardé silencio. Parte de mí quería perdonarla. Parte de mí todavía estaba enojada. El perdón no es algo que se da de un día para otro, Verónica. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que me perdones hoy. Solo quiero que sepas que estoy arrepentida, que si pudiera regresar el tiempo haría todo diferente. Pero no puedes regresar el tiempo. Ninguna de nosotras puede. Lo sé. La conversación terminó ahí. Pero algo había cambiado, algo pequeño, pero importante. En noviembre, el padre Miguel me dio una noticia. Amalia, hay una oportunidad para ti. ¿Qué tipo de oportunidad? Una organización en Ciudad de México está buscando gente que ayude a coordinar refugios para deportados. Pagarían un salario decente. Tendrías tu propio cuarto. Sería un trabajo de tiempo completo. Mi corazón latió más rápido. ¿De verdad? Sí, les hablé de ti, de tu trabajo aquí. Están interesados en entrevistarte. Era la primera vez desde mi deportación que sentía algo parecido a esperanza. Fui a la entrevista en diciembre. La organización se llamaba Casa de Esperanza para Migrantes Retornados. Ayudaban a deportados a reintegrarse a la sociedad mexicana. Ofrecían capacitación laboral, apoyo psicológico, ayuda legal. ¿Por qué quiere trabajar con nosotros?, me preguntó la directora, una mujer llamada Elena. Porque sé lo que se siente ser deportada. Sé lo que se siente perderlo todo. Sé lo que se siente estar sola en un país que ya no reconoces. Y quiero ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Me dieron el trabajo. Empecé el 2 de enero de 2026. 10 meses después de haber sido deportada, finalmente tenía algo que se parecía a un propósito. Bloco 8. Mi trabajo en Casa de Esperanza era coordinar la llegada de nuevos deportados. Cada semana llegaban entre 50 y 100 personas en vuelos desde Estados Unidos, hombres y mujeres que, como yo, habían perdido todo en un instante. Mi responsabilidad era recibirlos en el aeropuerto, llevarlos al refugio, ayudarlos a conseguir documentos mexicanos, conectarlos con empleos, escuchar sus historias. Era un trabajo agotador, pero también sanador. Cada historia que escuchaba era un espejo de la mía. Cada lágrima que secaba era una lágrima que yo también había derramado. Cada abrazo que daba era el abrazo que yo había necesitado cuando llegué. Había un señor que se llamaba Bernardo. Lo habían deportado después de 40 años en Estados Unidos. Tenía 68 años. Sus hijos eran ciudadanos americanos. Sus nietos ni siquiera hablaban español. ¿Qué voy a hacer aquí?, me preguntaba. Ya no conozco este país. Ya no tengo familia aquí. Había una muchacha que se llamaba Diana. Tenía 22 años.
La habían traído a Estados Unidos cuando tenía 2 años. México era completamente extraño para ella. No hablo bien español, me decía llorando. No conozco a nadie. Tengo miedo. Había un hombre que se llamaba Octavio. Su propia esposa lo había reportado a inmigración durante un divorcio amargo. 25 años juntos, me decía. Le di todo, y ella me pagó con una traición. Cada historia me rompía el corazón, pero también me daba fuerzas, porque si yo había sobrevivido, ellos también podían. Si yo había encontrado un propósito, ellos también podían. En febrero de 2026, recibí una llamada de Rodrigo Jr. Mamá, tengo noticias. Buenas o malas, depende de cómo lo veas. Mi corazón se aceleró. Dime, el abogado dice que hay una posibilidad de que regreses. Hay un programa nuevo para personas que fueron deportadas, pero tienen hijos ciudadanos. ¿De verdad? Sí, pero va a tomar tiempo. Tal vez 1 año, tal vez 2, y no hay garantías. 1 año o 2. Eso significaba más tiempo lejos de mis hijos, de mis nietos, pero también significaba esperanza. Esperanza de que tal vez, algún día, podría regresar. ¿Cuánto cuesta? El abogado cobra $5,000. Yo ya junté $2,000. Daniela puso $1,500. Miguel puso $1,000. Solo nos faltan 500. $500. La misma cantidad por la que Verónica me había traicionado. Hijo, no quiero que gasten todo su dinero en mí. Mamá, es nuestra mamá. No hay precio para tenerte de regreso. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. A pesar de todo lo que había perdido, todavía tenía esto. Todavía tenía el amor de mis hijos. Está bien, empiecen el proceso. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Tenía trabajo, tenía propósito, y ahora tenía esperanza. En marzo, Verónica me llamó. Su voz sonaba diferente, más madura, más quebrada. Tía, ¿puedo pedirte un favor? Depende del favor. Quiero ir a la Ciudad de México. Quiero buscar trabajo ahí. Las oportunidades aquí en el pueblo son muy limitadas. ¿Crees que haya espacio en el refugio donde trabajas? Mi primer instinto fue decir que no, pero algo me detuvo. ¿Por qué quieres venir aquí? Porque quiero cambiar, tía. Quiero ser una mejor persona. Y no puedo hacerlo aquí, donde todos me conocen como la que traicionó a su familia. Había verdad en sus palabras. Podía sentirlo. Puedo conseguirte un espacio temporal en el refugio, pero vas a tener que trabajar. Vas a tener que ganarte tu lugar. Lo sé, y estoy dispuesta a hacerlo. Entonces ven. Pero Verónica, esta es tu última oportunidad. Si vuelves a fallar, no voy a estar ahí para recogerte. Entiendo. Gracias, tía. Verónica llegó 2 semanas después. Estaba más delgada, su ropa estaba gastada, su cara mostraba el cansancio de meses de trabajo duro y poco dinero. Cuando la vi en la estación de autobuses, algo dentro de mí se movió. No era la Verónica arrogante que me había traicionado. Era alguien diferente. Alguien que había sido quebrada por la vida y estaba tratando de reconstruirse. Hola, tía. Hola, Verónica. Nos abrazamos. Fue un abrazo incómodo, lleno de historia dolorosa. Pero también fue un abrazo de reconocimiento. Ambas habíamos sufrido. Ambas habíamos perdido. Ambas estábamos tratando de sobrevivir. La metí al programa del refugio. Le conseguí un cuarto compartido con otras 3 mujeres. Le ayudé a buscar trabajo. En 2 semanas consiguió empleo en una fábrica textil. Ganaba $2,000 a la semana. No era mucho, pero era más de lo que ganaba en el pueblo. Los primeros meses fueron difíciles. Verónica y yo apenas hablábamos. Cuando nos veíamos en el refugio, intercambiábamos cortesías, pero nada más. El dolor era demasiado reciente. La herida era demasiado profunda. Pero poco a poco empezamos a sanar. Un día Verónica vino a mi oficina. Tía, ¿puedo hablar contigo? Claro. Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban. Quiero explicarte por qué hice lo que hice. No como excusa, solo para que entiendas. Estoy escuchando. Cuando murió mi mamá, algo en mí se rompió. Me sentí sola, abandonada. Tú fuiste increíble conmigo, pero siempre había una parte de mí que sentía que no era suficiente. ¿No era suficiente qué? Yo no era suficiente. No era lo suficientemente bonita, lo suficientemente lista, lo suficientemente americana. Cuando conocí a Brandon, él me hizo sentir especial. Me hizo sentir que yo valía algo. Tú siempre valiste algo, Verónica. Lo sé ahora, pero entonces no lo sabía. Y cuando Brandon me dejó, sentí que había perdido mi única oportunidad de ser alguien. Así que cuando me ofrecieron dinero por reportar gente, vi una oportunidad de tener control sobre mi vida.
¿Y no pensaste en el daño que estabas causando? Lo pensé, pero lo bloqueé. Me convencí de que no era mi culpa, que la gente estaba aquí ilegalmente de todas formas, que yo solo estaba aprovechando una oportunidad. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero cuando me deportaron, cuando perdí todo, cuando estuve sola en ese pueblo sin nada, ahí entendí exactamente lo que te había hecho, lo que le había hecho a doña Marta, a don Carlos, a toda esa gente. Me levanté de mi silla, me acerqué a ella, y por primera vez desde que me había traicionado, la abracé de verdad. El perdón no es fácil, Verónica, y no va a pasar de la noche a la mañana, pero lo estoy intentando. Eso es todo lo que te pido, tía, que lo intentes. Esa conversación marcó un punto de inflexión. No resolvió todo, no borró el dolor, pero abrió una puerta hacia la sanación. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Verónica trabajaba duro en la fábrica. Yo continuaba mi trabajo en Casa de Esperanza. Nos veíamos regularmente, pero manteníamos una distancia respetuosa. En junio de 2026 recibí noticias del abogado. Señora Sandoval, su caso ha sido aceptado para revisión. Hay una audiencia programada para septiembre. Mi corazón saltó. ¿Eso significa que puedo regresar? Significa que hay una posibilidad, pero va a necesitar testimonios de sus hijos, pruebas de que ha sido una persona productiva aquí en México, cartas de recomendación. Lo que sea necesario, respondí. Mis hijos comenzaron a preparar los documentos. Rodrigo Jr. escribió una carta de 10 páginas explicando cómo mi deportación había afectado a la familia. Daniela recopiló fotos de los últimos 32 años. Miguel consiguió cartas de mis ex empleadores en Los Ángeles. Sofía grabó un video llorando, suplicando que me dejaran regresar. Yo también comencé a preparar mi parte. Elena, mi jefa en Casa de Esperanza, escribió una carta explicando mi trabajo. El padre Miguel escribió sobre mi voluntariado en el albergue. Recopilé documentos que probaban que había estado trabajando honestamente en México, pero había algo más que necesitaba hacer, algo que había estado evitando. Necesitaba hacer las paces completamente con Verónica, no solo por ella, por mí, porque mientras cargara ese resentimiento, no podía estar completamente libre. Una noche de julio la invité a cenar. Fuimos a una taquería cerca del refugio. Pedimos tacos de carnitas y agua de Jamaica. Comimos en silencio por un rato. Verónica, le dije finalmente, hay algo que necesito decirte. Dime, tía, te perdono. Se quedó con el taco en la mano, paralizada. ¿Qué? Te perdono. Por todo. Por la traición, por la deportación, por el dolor. Te perdono. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Tía, yo no merezco tu perdón. Tal vez no, pero yo merezco paz. Y mientras te guarde rencor, no voy a tener paz. Me levanté de mi silla, me arrodillé junto a ella, tomé sus manos. Cometiste errores terribles, dañaste a mucha gente, pero también eres la hija de mi hermana, y Dolores me pidió que cuidara de ti. No puedo hacer eso si te guardo odio. Verónica sollozó. Lo siento tanto, tía, lo siento tanto. Lo sé, mija, lo sé. Nos abrazamos ahí, en medio de la taquería, mientras otros clientes nos miraban extrañados. No me importó. Por primera vez en 16 meses, sentí que el peso que había cargado comenzaba a aligerarse. ¿Qué puedo hacer para compensarte?, me preguntó cuando nos separamos. Sé una mejor persona. Ayuda a otros. No repitas tus errores. Esa es la única compensación que necesito. Agosto llegó. La audiencia estaba programada para el 15 de septiembre. Mis hijos iban a volar a México para estar presentes. Era la primera vez que los vería en persona desde mi deportación. El reencuentro fue agridulce. Cuando vi a Rodrigo Jr. en el aeropuerto, casi no lo reconocí. Había envejecido. Tenía canas. Daniela también se veía más mayor. Miguel había ganado peso. Sofía, mi bebé, ahora era una mujer de 32 años. Nos abrazamos llorando. Mamá, decían una y otra vez. Los extrañé tanto, les respondía. Tanto. Los llevé al refugio. Les mostré dónde trabajaba. Les presenté a Elena, al padre Miguel, a las mujeres con las que trabajaba. Quería que vieran que, aunque había perdido mi vida en Estados Unidos, había construido algo significativo aquí. Estamos orgullosos de ti, mamá, me dijo Daniela. Mira todo lo que has logrado aquí. Pero preferiría estar con ustedes, respondí honestamente.
La noche antes de la audiencia no pude dormir. ¿Y si me negaban el permiso de regresar? ¿Y si tenía que quedarme en México para siempre? ¿Y si nunca volvía a ver a mis nietos crecer? Verónica vino a mi cuarto. Tía, ¿puedo quedarme contigo esta noche? Claro. Se acostó en el colchón al lado del mío. Nos quedamos en silencio por un rato. Mañana todo va a salir bien, me dijo. ¿Cómo sabes? Porque tú eres buena persona, y las buenas personas merecen justicia. El mundo no siempre funciona así, Verónica. Lo sé, pero quiero creer que a veces sí. El 15 de septiembre de 2026 llegó. La audiencia era a las 10 de la mañana en un edificio del gobierno en el centro de Ciudad de México. Mis 4 hijos me acompañaron. Verónica también quiso venir. No tienes que venir, le dije. Sé que no tengo que venir. Quiero venir. La sala de audiencias era pequeña, fría, impersonal. Había un juez, un fiscal, mi abogado y un intérprete, aunque no lo necesitaba. Señora Amalia Sandoval, comenzó el juez, está aquí para apelar su deportación de Estados Unidos con base en vínculos familiares. ¿Es correcto? Sí, señor. El abogado presentó todos los documentos, las cartas de mis hijos, las fotos, los videos, los testimonios de mis ex empleadores, la carta de Casa de Esperanza, todo. El fiscal preguntó, señora Sandoval, ¿por qué cree que merece regresar a Estados Unidos después de haber violado las leyes migratorias por 32 años? Respiré profundo. No creo que merezca nada, señor. Solo sé que tengo 4 hijos que me necesitan. Tengo 8 nietos que merecen conocer a su abuela. Trabajé honestamente por 32 años. Pagué impuestos. Nunca cometí un crimen. Lo único que hice fue buscar una vida mejor para mi familia. Pero lo hizo ilegalmente. Sí, lo hice ilegalmente. Porque no había manera legal para alguien como yo. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, probablemente tomaría la misma decisión. Porque la alternativa era ver a mis hijos morir de hambre en México. El juez tomó notas. Luego le pidió a Rodrigo Jr. que testificara. Mi hijo habló por 20 minutos. Habló de cómo había crecido sin su padre. De cómo yo había trabajado 3 trabajos para mantenerlo en la escuela. De cómo me había sacrificado todo por ellos. Daniela habló de cómo yo la había cuidado cuando tuvo cáncer en 2018. De cómo había estado a su lado durante la quimioterapia. De cómo había rezado todas las noches por su recuperación. Miguel habló de cómo yo lo había ayudado a superar su adicción al alcohol, de cómo había sido mi apoyo cuando tocó fondo, de cómo le había dado una razón para vivir. Sofía, mi bebé, apenas podía hablar entre lágrimas. Mi mamá es mi héroe, dijo. Es la mujer más fuerte que conozco y necesito que regrese a casa. Cuando terminaron los testimonios, el juez preguntó, ¿hay alguien más que quiera testificar? Verónica se levantó. Yo, señor. Mi corazón se detuvo. No sabía que ella iba a hablar. ¿Y usted quién es? Soy Verónica Sandoval, sobrina de Amalia. Proceda. Verónica caminó al frente. Sus manos temblaban. Yo fui quien reportó a mi tía a inmigración. Se escucharon murmullos en la sala. Mis hijos me miraron confundidos. Yo nunca les había dicho exactamente quién me había reportado. ¿Por qué hizo eso?, preguntó el juez. Por codicia, por estupidez, por todas las razones equivocadas. Las lágrimas corrían por su rostro. Pensé que me iban a pagar $500. Pensé que era lista. Pensé que podía traicionar a mi familia sin consecuencias. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba equivocada. Ahora sé que el dinero que pensé que iba a ganar nunca existió. Ahora sé que por mi culpa, la mujer que me crió, que me cuidó cuando mi mamá murió, que me trató como hija, fue arrancada de su vida. Verónica se volteó hacia mí. Tía, frente a todos, te pido perdón y le pido al juez que te permita regresar, porque tú mereces estar con tu familia. Tú mereces la felicidad que yo te quité. Se sentó. La sala quedó en silencio. El juez escribió en sus notas por lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. Este es un caso extraordinario. La señora Sandoval claramente tiene vínculos familiares fuertes en Estados Unidos. También ha demostrado ser una persona productiva aquí en México. Y el testimonio de la señorita Verónica Sandoval, aunque incriminatorio para ella misma, demuestra arrepentimiento genuino. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Sin embargo, también es cierto que la señora Sandoval violó las leyes migratorias por un periodo extenso. Esto no puede ser ignorado. Tomando todo en consideración, voy a aprobar su solicitud con condiciones. La señora Sandoval podrá regresar a Estados Unidos con una visa de reunificación familiar.
Sin embargo, tendrá que completar un período de prueba de 2 años durante el cual debe mantener un empleo estable y no cometer ningún crimen. ¿Está de acuerdo con estos términos? Casi no podía hablar. Sí, señor. Sí. Gracias. Mis hijos gritaron de alegría. Verónica lloraba. Yo temblaba de pies a cabeza. Después de 18 meses, finalmente podía regresar a casa. El proceso tomó 2 meses más. Tuve que esperar a que aprobaran la visa, que procesaran los documentos, que coordinaran todo. Fueron los 2 meses más largos de mi vida. Finalmente, el 15 de noviembre de 2026, abordé un avión en Ciudad de México rumbo a Los Ángeles. Esta vez no iba esposada. Esta vez no era una criminal. Esta vez iba como alguien que había ganado el derecho de regresar. Mis hijos me esperaban en el aeropuerto. Cuando salí de la aduana y los vi, corrí hacia ellos. Nos abrazamos llorando, riendo, sin poder creer que finalmente estábamos juntos de nuevo. «Bienvenida a casa, mamá», me dijeron. Y por primera vez en 18 meses me sentí en casa. Los primeros días fueron de adaptación. Todo había cambiado. El vecindario se veía diferente. Había nuevos negocios, nuevas personas. Doña Marta no estaba. Don Carlos no estaba. Muchos de mis viejos vecinos habían sido deportados o se habían mudado, pero mi familia estaba ahí. Mis hijos, mis nietos que ahora eran más grandes, mi nueva vida que tenía que reconstruir desde cero. Conseguí trabajo en una organización que ayudaba a familias afectadas por deportación. Mi experiencia me había convertido en alguien valioso, alguien que entendía el dolor, el trauma, la pérdida. Verónica se quedó en México. Hablábamos por teléfono cada semana. Ella continuó trabajando en la fábrica. Comenzó a tomar clases nocturnas. Estaba tratando de construir una vida diferente. ¿Algún día podrás regresar?, le pregunté. No lo sé, tía. Tal vez. Pero primero necesito convertirme en alguien que merezca regresar. Ya lo eres, Verónica. El hecho de que reconozcas tus errores te hace mejor que mucha gente. En diciembre de 2026, un año después de que empezara mi batalla legal, recibí una carta. Era de doña Marta. Había sido deportada a México un mes después que yo. Amalia, decía la carta, escuché que regresaste a Los Ángeles. Me alegro por ti. Yo estoy aquí en Guadalajara, tratando de empezar de nuevo. Es difícil, pero saber que tú lo lograste me da esperanza. Tal vez algún día yo también podré regresar. Le respondí inmediatamente. Le conté mi experiencia. Le di el contacto del abogado. Le ofrecí cualquier ayuda que necesitara. Porque ahora entendía algo. Los que hemos sido deportados somos una comunidad de dolor, pero también de esperanza. En febrero de 2027 cumplí 60 años. Mis hijos me hicieron una fiesta. Había más de 100 personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente que me amaba. Rodrigo Jr. dio un brindis. Mi mamá, dijo, es la mujer más fuerte que conozco. Cruzó un desierto para darnos una mejor vida. Trabajó 3 trabajos para mantenernos. Sobrevivió una deportación injusta. Y aún así, sigue siendo la persona más bondadosa que conozco. Mamá, gracias por nunca rendirte. Gracias por enseñarnos que la dignidad no se pierde, aunque pierdas todo lo demás. Gracias por ser nuestro ejemplo. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Miré alrededor de la sala. Toda esta gente, toda esta vida, todo este amor, había valido la pena. Cada sacrificio, cada dolor, cada lágrima, había valido la pena. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté sola en mi cuarto. Saqué la foto de Dolores que había cargado conmigo desde que fui deportada. Hermana, le dije a la foto, tu hija me traicionó. Me causó más dolor del que puedas imaginar, pero también aprendió, también cambió. Y creo que tú estarías orgullosa de la mujer en la que se está convirtiendo. Guardé la foto, apagué la luz y dormí en paz por primera vez en años. Los meses siguientes fueron de sanación continua. Trabajaba con familias separadas por deportación. Cada historia me recordaba mi propia historia. Cada familia reunida era una victoria personal. Un día de abril, una mujer llegó a mi oficina. Se veía agotada, desesperada. Mi esposo fue deportado hace 3 meses, me dijo. Tenemos 3 hijos. No sé qué hacer. Me senté con ella. Escuché su historia. Y luego le conté la mía. Yo también fui deportada, le dije. Yo también pensé que era el fin. Pero no lo fue. Y el tuyo tampoco lo será. Le di recursos,
contactos de abogados, información sobre programas de ayuda. Pero más importante, le di esperanza. Esperanza de que las cosas podían mejorar. ¿Su esposo pudo regresar?, me preguntó. Sí, me tomó 18 meses, pero regresé. Sus ojos se iluminaron. Entonces hay esperanza. Siempre hay esperanza. En junio, Verónica me llamó con noticias. Tía, me aceptaron en la universidad. ¿En serio? ¿Qué vas a estudiar? Trabajo social. Quiero ayudar a deportados como tú me ayudaste a mí. Mi corazón se llenó de orgullo. Eso es maravilloso, Verónica. Y tía, hay algo más. Conocí a alguien. ¿Un muchacho? Sí, se llama Rafael. También es deportado. Nos conocimos en un grupo de apoyo. ¿Y es bueno contigo? Muy bueno. Nos entendemos porque ambos hemos pasado por lo mismo. Ambos estamos tratando de construir algo mejor. Me alegro por ti, mija. Y lo decía de verdad. A pesar de todo lo que había pasado, me alegraba que Verónica estuviera encontrando su camino. En agosto, recibí una llamada del ICE. Mi corazón casi se detiene. ¿Me iban a deportar de nuevo? Señora Sandoval, dijo la voz al teléfono. Estamos investigando el caso de su deportación en 2025. ¿Qué quieren saber? Entendemos que fue reportada falsamente como parte de un esquema fraudulento. ¿Es correcto? Sí, así es. Las personas responsables de ese esquema han sido arrestadas. Estamos contactando a todas las víctimas para informarles que sus deportaciones están siendo revisadas. Es posible que califique para compensación. Compensación. La palabra sonaba extraña. ¿Cómo compensas 18 meses de vida perdida? ¿Cómo compensas el dolor de ser arrancada de tu familia? No quiero compensación, dije. Solo quiero que esto no le pase a nadie más. Entiendo, señora, pero tiene derecho a ella. Semanas después, recibí un cheque por $50,000, dinero del gobierno como compensación por deportación injusta. Era más dinero del que había visto en mi vida. Podría haberlo usado para mí, para comprar una casa, para ahorrar para mi vejez, pero no lo hice. Doné $30,000 a Casa de Esperanza en México. Doné $10,000 a la organización donde trabajaba. Doné $5,000 a un fondo para familias separadas por deportación. Los últimos $5,000 se los mandé a Verónica. Para tu universidad, le dije cuando llamó llorando. Tía, no puedo aceptar esto. Sí puedes, y lo vas a usar para convertirte en alguien que ayude a otros. Esa es mi única condición. Te lo prometo. Y sabía que era una promesa que iba a cumplir. En octubre de 2027, 2 años después de mi deportación, doña Marta regresó a Los Ángeles. Su caso también había sido aprobado. Cuando la vi en el aeropuerto, nos abrazamos como hermanas. Lo logramos, Amalia, me dijo. Lo logramos. Sí, lo logramos. Organicé una reunión de sobrevivientes, personas que habían sido deportadas injustamente y habían logrado regresar. Éramos 15 personas con historias similares de dolor y triunfo. Compartimos nuestras experiencias, lloramos juntos, reímos juntos y decidimos formar una organización. Voces de Retornados, la llamamos. Nuestro objetivo: ayudar a otros deportados a regresar y prevenir deportaciones injustas. La organización creció rápidamente. En 6 meses teníamos 200 miembros. En un año, 500. Cada uno con una historia que contar. Cada uno con una razón para luchar. Comenzamos a hacer lobby político. Hablamos con congresistas, organizamos marchas, contamos nuestras historias en televisión, en radio, en periódicos. Ya no éramos invisibles, ya no éramos silenciados. En diciembre de 2027, un congresista presentó una ley, la Ley de Protección para Familias Deportadas Injustamente. Estaba basada en nuestras historias, en nuestro dolor, en nuestra lucha. Me invitaron a testificar ante el Congreso. Yo, Amalia Sandoval, una mujer que había limpiado casas por 32 años, estaba parada frente a miembros del Congreso de Estados Unidos. Mi nombre es Amalia Sandoval, comencé. Fui deportada en marzo de 2025 después de vivir 32 años en este país. Fui reportada falsamente por mi propia sobrina como parte de un esquema fraudulento. Perdí 18 meses con mi familia. Perdí mi trabajo. Perdí mi hogar. Perdí mi vida. Y no fui la única. Hay miles de personas como yo, personas que han trabajado honestamente, que han contribuido a este país, que han criado ciudadanos americanos. Esta ley no va a deshacer el daño que se nos hizo, pero puede prevenir que le pase a otros.
puede proteger a familias de ser destruidas por venganza, por codicia, por malicia. Les pido, no como extranjera, sino como madre, como abuela, como ser humano, que aprueben esta ley, que le den a la gente como yo una oportunidad de probar que merecemos estar aquí. Cuando terminé, hubo aplausos. Algunos congresistas tenían lágrimas en los ojos. Uno se acercó después. Señora Sandoval, su historia es poderosa. Voy a luchar por esta ley. Y lo hizo. 6 meses después, en junio de 2028, la ley fue aprobada. No fue perfecta, no arreglaba todo, pero era un comienzo. El día que la firmaron, estuve presente en la Casa Blanca. Yo, junto a otras 20 personas que habían luchado por esta ley. Cuando el presidente firmó, lloramos de alegría. Esto es para doña Marta, pensé, para don Carlos, para la señora de los tamales, para todos los que no tuvieron la oportunidad de regresar. En agosto de 2028, Verónica se graduó de la universidad. Viajé a México para su graduación. Cuando la vi con su toga y birrete, mi corazón se llenó de orgullo. Tía, me dijo después de la ceremonia, nada de esto habría sido posible sin ti. Tú hiciste el trabajo, Verónica. Tú cambiaste. Tú te convertiste en alguien diferente. Pero tú me diste la oportunidad cuando no la merecía. Tú me perdonaste cuando no tenías ninguna razón para hacerlo. La abracé. El perdón no es para quien lo recibe, es para quien lo da. Yo te perdoné porque necesitaba liberarme del odio. Y yo usé ese perdón para convertirme en alguien mejor. Lo sé, y estoy orgullosa de ti. Verónica consiguió trabajo en Casa de Esperanza, el mismo refugio donde yo había trabajado. Ahora ella ayudaba a otras personas como nosotras, personas deportadas, personas que habían perdido todo, personas que necesitaban esperanza. En diciembre de 2028, Verónica se casó con Rafael. La boda fue pequeña pero hermosa. Yo estuve ahí, mis hijos también. Era la primera vez en años que nos reuníamos todos en México. Durante el brindis, Verónica habló. Quiero agradecer a mi tía Amalia. Yo la traicioné de la peor manera posible. La lastimé más de lo que las palabras pueden expresar. Pero ella me perdonó. Me dio una segunda oportunidad. Y gracias a eso, hoy estoy aquí. Tía, sé que nunca podré compensar el daño que te hice, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de honrar el regalo que me diste. El regalo del perdón. No había un ojo seco en esa sala, ni siquiera el mío. En 2029, algo milagroso pasó. Verónica aplicó nuevamente para DACA y fue aceptada. Con DACA podía trabajar legalmente, podía viajar, podía visitar Estados Unidos. En marzo de 2029, 4 años después de mi deportación, Verónica vino a visitarme a Los Ángeles. Era la primera vez que la veía en Estados Unidos desde que me había traicionado. Fuimos juntas a visitar los lugares donde todo había pasado, la casa donde viví, la esquina donde ella había estado parada viendo cómo me arrestaban, el vecindario que había cambiado tanto. ¿Alguna vez vas a poder olvidar lo que pasó aquí?, me preguntó. No, respondí honestamente, nunca voy a olvidar. Pero ya no me duele como antes. El tiempo y el perdón han sanado la herida. ¿De verdad me has perdonado completamente? Completamente. No guardo ningún rencor en mi corazón. Ella lloró. Gracias, tía. Gracias por ser más grande que mi traición. En 2030, 5 años después de mi deportación, Voces de Retornados había ayudado a más de 1000 personas a regresar a Estados Unidos. 1000 familias reunidas, 1000 historias de esperanza. Recibí un premio de una organización de derechos humanos por tu valentía, tu liderazgo y tu dedicación a la justicia migratoria, decía el premio. En mi discurso de aceptación dije, este premio no es para mí, es para cada persona que ha sido separada de su familia, es para cada madre que llora por sus hijos, es para cada niño que pregunta cuándo va a regresar papá o mamá, es para doña Marta, para don Carlos, para todos los que no pudieron regresar. Es para Verónica, quien cometió el error más grande de su vida, pero encontró el coraje de cambiar. Y es para todos nosotros que seguimos luchando, porque mientras haya una familia separada, mientras haya una deportación injusta, nuestra lucha no termina. Los aplausos duraron 5 minutos. Personas se levantaron, lloraron, porque todos conocían el dolor, todos conocían la lucha. En junio de 2030, Rodrigo Jr. me dio una noticia. Mamá, vas a ser bisabuela. Mi primer bisnieto estaba en camino. ¿De verdad? Sí. ¿Y si es niña?
La vamos a llamar Amalia. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. Después de todo el dolor, después de toda la pérdida, la vida continuaba. Una nueva generación estaba llegando. Una generación que iba a conocer mi historia, que iba a saber lo que costó darles la vida que tienen. En diciembre de 2030 nació mi bisnieta, la pequeña Amalia. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, pensé en todo el camino que había recorrido. Pensé en el desierto que crucé con 26 años, en los años limpiando casas, en la deportación, en los 18 meses en México, en la lucha por regresar, en el perdón que le di a Verónica, en todo. Mijita, le dije a la bebé dormida en mis brazos, tu bisabuela ha vivido muchas vidas, ha sufrido mucho, pero también ha amado mucho, y todo, absolutamente todo, valió la pena por este momento. Hoy es 2031. Tengo 64 años. Han pasado 6 años desde mi deportación. Y quiero decirles algo a todos los que están escuchando esta historia, a los que han sido traicionados por familia. El perdón es posible. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Y cuando perdonas, te liberas. A los que han sido deportados, no es el fin. Sé que se siente como si lo fuera. Sé que el dolor es insoportable, pero hay vida después de la deportación. Hay esperanza. Hay posibilidad de regresar. A los que han cometido errores terribles como Verónica, el cambio es posible, pero tiene que ser real. Tiene que venir del corazón. No puedes solo decir que lo sientes. Tienes que demostrarlo con acciones. A los hijos de inmigrantes, nunca olviden el sacrificio de sus padres. Nunca den por sentado que cruzaron desiertos, trabajaron en la sombra, vivieron con miedo constante para darles una mejor vida. A los que están pensando en traicionar a alguien por dinero, no lo hagan. El karma es real. La justicia eventualmente llega. Y el peso de esa traición va a ser más pesado que cualquier cantidad de dinero. Verónica pensó que $500 valían más que la familia. Terminó sin dinero, deportada, sola. Tuvo que reconstruir su vida desde cero. El precio que pagó fue infinitamente mayor que lo que pensó que iba a ganar. Hoy Verónica y yo tenemos una relación sanada pero no igual. Nunca va a ser como antes. La confianza que se rompió no se recupera completamente, pero hay respeto, hay amor, hay entendimiento. Ella sigue en México, ayudando a deportados. Yo sigo en Los Ángeles, haciendo lo mismo. Nos hablamos cada semana, nos visitamos 2 veces al año, y ambas estamos en paz. Mi mensaje final es este: la migración no es un crimen, es una necesidad, es un acto de amor. Es un sacrificio supremo que millones de padres hacen por sus hijos. Y cuando el sistema te falla, cuando tu propia familia te traiciona, cuando todo parece perdido, recuerda, eres más fuerte de lo que crees, eres más resistente de lo que imaginas, y mereces dignidad, respeto y justicia. Yo, Amalia Sandoval, soy prueba de eso. Crucé el desierto, trabajé 32 años en las sombras, fui traicionada, fui deportada, perdí todo. Pero también perdoné, regresé, luché, gané, y ahora estoy aquí, con mis hijos, con mis nietos, con mi bisnieta, viviendo la vida que siempre soñé. Si yo pude, tú también puedes. Nunca te rindas, nunca pierdas la esperanza, y nunca olvides que tu vida tiene valor, que tu historia importa, que tú importas. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sido traicionado por familia? ¿Has sido deportado? Cuéntanos en los comentarios. No estás solo, somos una comunidad y juntos somos más fuertes.